¿Qué tal, amigos de Extraterrícolas? Quiero saludar a todos ustedes que están ya conectándose, otros que lo están viendo en diferido, y también quiero saludar a Víctor y a Sergio, quienes están ya conectados y están listos para poder entrar en materia dispuesta, en esta materia que hoy día vamos a ver, referente a lo que son la difusión, ¿no es cierto?, y la divulgación de lo que son las teorías taigerianas o los relatos taigerianos. Seguimos revisando ese tipo de temas. Y hoy día vamos a hablar un tema bastante especial. ¿Cómo está, Sergio? Bien, amigo, aquí estamos. Todo bien, gracias a Dios. Hola, Víctor. Hola Sergio, hola Ricardo. Bueno, qué bueno tenerlos a ustedes otro sábado más, porque eso nos permite seguir hablando sobre el universo, que era lo que hemos estado haciendo durante todos estos programas últimos. Y bueno, antes de empezar el programa, si me permite Ricardo, mandarte un saludo a ti. Yo sé que no estás pasando por un buen momento también por tu papá, que me habías comentado previamente. Y bueno, esperemos que él se recupere. Está teniendo algunos problemas de salud, pero espero que se recupere pronto y de la mejor manera posible. Así que ánimo nomás, estimado Ricardo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, la verdad es que uno no tiene la vida asegurada en ningún minuto, entonces, bueno, estas cosas también pasan y mi papá está atravesando una situación re compleja. De hecho, se encuentra hospitalizado en Concepción a raíz de una, podríamos llamar, un edema pulmonar que se dio a través, bueno, ahí están buscando las causas, bueno, gracias a Dios no fue COVID, y claro que fue un poco, como te digo, impactante para nosotros como familia, y les comento esto en infidencia, porque el diagnóstico fue un paro cardíaco con derrame cerebral. Pero gracias a Dios se equivocó el médico, quizás ahí la mano de Dios estuvo muy potente en el tema, y gracias a Dios la cosa no iba por ahí, iba más que nada por un edema pulmonar, que si bien es muy grave, no es lo que todos teníamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, gracias a Dios está estable dentro de su gravedad y esperamos que salga todo bien para que pueda estar luego en casa. Así que también quiero mandar un saludo también bueno, a él. Probablemente va en algún minuto a revisar estos programas en diferido y también dar una palabra de tranquilidad también a todos sus amigos que también han estado ahí preguntando constantemente en esta semana. Así que bueno, gracias por el saludo, Víctor, y démosle nomás porque como se dice, el show continúa. Sí, y bueno, aprovechamos, aparte de mandarle un saludo afectuoso a tu padre, que esperemos que lo vea pronto, después en diferido, también a todas las personas que tienen a alguien de su familia enfermo en el hospital con cuidados médicos. Sabemos que es algo difícil de atravesar, pero el programa de hoy está enfocado justamente en tener fe, en uno mismo, en que se pueden sanar las heridas, mejorar las condiciones en las que uno se ve envuelto, porque en el fondo yo creo que esas es como las misiones de vida, hacerle frente a las cosas que nos vayan surgiendo en el camino. Y es parte de lo que vamos a ver en el programa de hoy. Sabemos que en los programas anteriores hemos estado hablando sobre cómo se va creando la materia, desde la mente hasta algo físico, pero ahora queremos ahondar a ver si es posible, ojalá antes de que se nos acabe la hora de programa, sobre cómo se crea la vida biológica. Esa es la invitación para el programa de hoy. Así es que, si me permiten, estimados, vamos a compartir pantalla para mostrarles. Antes de eso, déjenme ubicar la diapositiva exacta. Porque hemos estado hablando sobre la creación de la materia y sobre todo la Matrix. Entonces, vamos a ver en qué diapositiva nos vamos a estacionar. Yo creo que por acá. Ya. Ahora sí, estimados, vamos a compartir pantalla y me avisan si lo están viendo bien. Así es, estamos ahí mirándolo completamente bien, compadre. Ya, ahora sí, entonces un pequeño resumen para toda la gente que se está conectando a esta hora a través de Extraterrícolas en su página de Facebook o también en el canal de YouTube de Otro Mundo. En los programas anteriores revisábamos en qué consistía la Matrix,
que en el fondo hay una Matrix que impera en todo el universo, pero a la vez nuestro planeta tiene su propia Matrix, que es una Matrix artificial controlada desde la Luna. Habíamos visto que esa Matrix estaba relacionada con las bajas de frecuencias que hacía la Luna a través de unos poderosos reactores nucleares controlados por computadores. Y estos reactores generan a la vez que una baja de frecuencias por todos los habitantes de nuestro planeta, ¿ya? Eso es lo que veíamos en las veces pasadas, y ahondamos en el concepto de las ondas estacionarias, cómo van creando la materia por medio de la interacción entre una onda y la otra, ¿ya? Entonces veíamos que el experimento de la doble rendija era uno de los grandes pasos de la humanidad para entender que es el pensamiento lo que crea, ¿ya? Y no es al revés, no es que la materia se cree al pensamiento, sino que el pensamiento crea la materia. Y esa es la razón por la cual cada ser vivo que forma parte del universo tiene la capacidad de interactuar y de modificar su entorno a lo que pueda percibir de este. Todo va relacionado con su capacidad de percepción de la realidad de cada individuo. Por eso que es algo muy personal. Entonces veíamos que la Matrix son acuerdos de percepción de la realidad entre varios individuos, ¿ya? Entre varias almas, y donde se diseña una realidad simulada para tener distintas experiencias a las cuales llamamos vidas. Yo sé que esta parte es como la más difícil de creer, porque hasta el momento todo lo que nos habían enseñado en los colegios, las universidades, en algunos libros, por lo menos la mayoría, hablaban de que este es un mundo material, que solamente existe lo que podemos percibir por los 5 sentidos, pero lo que dicen las mujeres taijetianas que han dado toda esta información a youtubers de habla hispana que tienen canales de YouTube como Agencia Cósmica y Despejando Enigmas, es que esta realidad, que nosotros le llamamos así, en realidad, valga la redundancia, es algo simulado, ¿ya? Todo es creado, nada es real, todo es pensamiento. Claro, esto suena como palabras bonitas, palabras que vemos en las películas como Matrix, como en la ilustración que estamos viendo ahora, pero tenemos que indicar cómo es posible todo esto. ¿Ya? Eso, Entonces, perdón, dígame, ese, estimado Sergio. ese concepto de que la mente, ¿cómo se llama? Crea la materia, lo podemos ver ahí en un filósofo. El filósofo fue el que dijo que primero pienso, luego existo. Sí, sí, sí. Claro, él de alguna manera está como atisbando este tema de que primero, antes de uno tener conciencia, tiene que haber pensamiento. El pensamiento sostiene la conciencia de alguna manera, o sea, o la conciencia misma es pensamiento. Y de ahí viene el resto, vienen los demás, el lápiz que yo ocupo como referencia para percibirme yo, viene después del pensamiento, que es lo que plantea más o menos cómo funciona esta Matrix, que en razón del pensamiento va modelándose, se va, ¿cómo se llama? Materializando. La palabra específicamente, materializando. Claro, esta es la Matrix original, que es la que impera en todos los planetas del universo, ¿ya? Pero lo nuestro y lo que hablábamos la semana pasada es que tenemos algo distinto en donde se nos hace creer que somos producto de las circunstancias. Eso es más que nada lo que nos dice nuestra Matrix que impera en la Tierra. Entonces, decíamos que esa Matrix que impera en la Tierra es como una corriente de agua. Entonces nos arrastra a su forma de pensar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el agua tiene mayor densidad que el aire. Entonces por eso yo lo hacía esa analogía con el mar, cuando nosotros estábamos en la playa y nos arrastraba el mar hacia adentro, nosotros queriendo salir de ahí del mar de alguna forma. Entonces Claro. esa es como la lucha constante que se vive en este planeta. Entonces, porque a mayor densidad cuesta más manifestar las cosas concretas que cuando uno está en el espacio o en otro planeta. Ahí es más fácil. Entonces, por eso que decíamos que esto es como un videojuego donde estábamos en el nivel más alto del videojuego, porque cuesta más concretar las cosas debido a la densidad imperante en este planeta. Eso es lo que veíamos
la semana pasada por el tema de los computadores que están en la Luna, que mandan una frecuencia toroidal sobre la Tierra. Decíamos que el toroide es como un doble embudo que envuelve a ser vivo, a todo objeto incluso, pero que el de la Luna ha logrado controlar el toroide energético de la Tierra a través de una frecuencia dominante, es decir, a través de la frecuencia dominante de la Luna, baja la frecuencia de la Tierra. Y eso es la razón por la cual es difícil manifestar las cosas en este planeta. ¿Ya? Vamos a seguir adelante porque, bueno, hay que recalcar este punto. La Luna realiza ciertas interferencias sobre la Tierra a través de interferencias constructivas y destructivas. La interferencia constructiva es cuando dos ondas de similares características se superponen, ¿ya? Entonces decíamos que la parte más alta se llama ola, la parte más baja se llama valle. Entonces cuando una onda y valle son exactamente iguales, de dos ondas distintas se asemejan mucho, entonces a eso se le llama interferencia constructiva, porque se potencian entre ambas ondas. Por eso decíamos la semana pasada que cuando dos personas tienen ideas similares se potencian entre ellas. Pero cuando aparecen otra persona de características muy distintas a ti y tiene otro pensamiento, se genera una interferencia destructiva. ¿Ya? Entonces la interferencia destructiva es cuando la cresta de una onda se superpone al valle de la otra. Es decir, la parte más alta de la onda o cresta se superpone al valle de la otra. Entonces, entre las dos se anulan. Es como cuando los superhéroes de antes, de los monitos animados, se tiraban poderes. No sé, el protagonista y el antagonista se tiraban un poder, pero era tan idéntico que se anulaban los poderes entre sí. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la interferencia destructiva. Entonces, lo que hace la Luna, por una parte, interferencia constructiva, pero para potenciar generalmente tus miedos, mientras que hace una interferencia destructiva cuando tú quieres realizar algo. ¿Ya? Por lo tanto, para hacerle frente a esta interferencia destructiva de la Luna, tú tienes que esforzarte aún más por concretar lo que tú anhelas. Y tienes que hacerlo con el suficiente entusiasmo para superar la frecuencia de la interferencia destructiva que viene de la Luna. Y también hablábamos la semana pasada que había un hackeo reptiliano que hablaba justamente de eso, que aprovechando las bajas frecuencias de la Luna, estos seres dijeron, bueno, esta es la nuestra, tenemos que aprovechar esta condición y vamos a hacer que los humanos se sientan incapacitados de poder modificar su entorno. ¿Ya? Entonces, ellos van a estar obligados a pensar en un ser todopoderoso que los ayude a realizar algo. Entonces, eso es un efecto limitador que ha sido potenciado por los reptilianos que han influido en nosotros, no de manera directa, sino a través del control mental. ¿Ya? Es como que nos están hipnotizando, pero desde otras realidades. No es que un reptiliano venga a nuestros domicilios y nos hable al oído, ¿ya? Y que nosotros lo veamos de reojo. No, no es tan así, porque ellos operan en otra realidad. ¿Ya? También hablábamos que nos quitan la energía, ¿cierto? Sobre todo cuando estábamos deprimidos. Entonces, eso es como un alimento de los reptilianos que se pueden alimentar de energía. Y de hecho, nuestro amigo Ricardo nos preguntaba, ¿cómo es posible que los reptilianos coman energía? Claro, si ellos residen en otra realidad distinta a la nuestra, pero que se pueden camuflar en la nuestra. Y por eso que nos ha mermado el poder de manifestación que teníamos antes. ¿Ya? Eso es el efecto limitador que estuvimos hablando la semana pasada, pero ahora, el día de hoy, concretamente queremos hablar de que las personas son finalmente la Matrix. ¿Ya? Bueno, habíamos hablado de que aunado en control mental se genera la experiencia, que es lo que llamamos Matrix en sí, pero esto significa que cada persona dentro de la Matrix y que no está consciente de ello es por definición la Matrix misma. Es decir, todos nuestros familiares, amigos que no creen en la existencia de la Matrix, creen que todo es real, que todo es concreto, son la Matrix misma. Y por eso que las personas despiertas, las que dicen, oye, aquí yo creo que hay algo más allá de nuestros sentidos concretos,
que existe pero no lo podemos percibir. Entonces tú ahí en ese momento ya estás despertando de la Matrix de la Tierra, ¿ya? Por eso que es un proceso complejo que se hace de a poco y un proceso individual, ¿ya? Cada Víctor, persona tiene que sentir eso. Dígame, estimado Ricardo. una pregunta con respecto a lo que tú estabas hablando haciendo una analogía con la película Matrix, ¿no es cierto? En este contexto, ¿es posible que se dé una persecución a las personas que quieren despertar de esta Matrix? ¿O simplemente una persona que decide salirse de este sistema, ¿no es cierto?, imperante, como que pasa desapercibido? ¿Ustedes saben o es posible que ocurra ese tipo de casos? De hecho, sí, lo que tú mencionas es algo que en los círculos esotéricos se ha hablado mucho, no solamente las taijitianas han hablado de eso, de que cada vez que una persona empieza a cuestionarse la realidad en la que vive, como para preguntar, oye, ¿existe algo más de lo que no me han explicado ni en el colegio ni en la ciencia? Se afirma que la sociedad imperante trata de acallar a esa persona, ya sea de manera directa o indirecta. Indirecta, por ejemplo, controlando sus pensamientos, ¿ya? Es decir, distrayéndolo. Por eso el énfasis a que, por ejemplo, todas las personas se dejen guiar por una corriente de pensamiento, no solamente de religiones, sino de formas de pensar de política, le meten la parte del espectáculo, del deporte, pero no la parte deportiva que es sana, que es practicar deporte, sino que ser un aficionado completamente del deporte. Entonces, como que hacen que la gente se desconcentre ya y ponga su punto de atención sobre lo que ellos quieren, es decir, sobre la Matrix. Entonces, es una lucha constante por parte de quienes controlan la Matrix, que estamos hablando de una elite global, eso es la teoría de la conspiración que está detrás de todo esto, versus las personas que dicen que puede haber algo más allá de lo que no nos han explicado en el colegio, en la sociedad, etcétera. Es una lucha constante lo que está pasando y es efectivo lo que tú señalas, Ricardo. No sé si quiere aportar algo en este sentido, Sergio. No, me quedé un rato colgado ahí de la imagen esta, que tú hablas de la percepción, que aquí en este tema de la Matrix, no sé si tiene que ver con este concepto del egregor, de que de alguna manera nosotros, al manifestar la realidad, nosotros, el pensamiento, nosotros materializar las cosas, hay ciertos como cánones, convenciones sociales, que ¿cómo se llama? Como acuerdos que se tú de almas. A mí me interesa aprender a saber de ese tema, puntualmente, cómo es ese tema de acuerdos de almas o atmas. ¿Dónde sucede esto? ¿Cuándo sucede en esta vida? ¿Es en alguna vida anterior? ¿Cómo cómo es la mecánica de esto? Del acuerdo entre las almas. Perfecto. Muy buena pregunta, Sergio. Y de hecho, no es tan fácil de responder, porque se requiere pasar varias cosas al mismo tiempo para comprenderlo. Por ahora, yo creo que hay que mencionar que las almas es un concepto netamente humano, ¿ya? Que así lo entendemos nosotros como que cada persona tiene un alma distinto, ¿cierto? Así lo hemos entendido a lo largo de los siglos. Pero lo que dice la taijetiana es que eso también es una ilusión. En realidad hay una sola alma, ¿ya? Y de hecho, la palabra alma tiene una fuerte dosis de religión detrás de eso. Por eso es que a las taijetianas, cuando empezaron a hablar de este tipo de temas, cuando se inició el contacto, estamos hablando del año, de fines del 2017, comienzos del 2018, ellas tuvieron que utilizar la palabra alma para que nosotros lo entendiéramos, pero ellas mencionaban que no les gustaba utilizar esa palabra, porque se malentiende. Por eso que ellas utilizaron el término de atmas, ¿ya? Ahora, el punto es que ellas dicen que hay una sola alma que es la que ha generado todo el universo, ¿ya? Pero para entenderlo completamente, vamos a tener que ver en algún momento lo que son los viajes en el tiempo.
está relacionado todo eso, el concepto del tiempo, que el tiempo está muy relacionado a cada individuo, ¿ya? Lo que yo puedo decir, para que se entienda, es que son acuerdos, pongámoslos entre conciencias, por ejemplo, la conciencia tuya con la conciencia mía se ponen de acuerdo para manifestar una realidad que vamos a experimentar en conjunto, ¿ya? Entonces, para que se entienda de manera básica, antes de nacer, elegimos la realidad en la cual vamos a estar viviendo la próxima vida. Entonces, las taijetianas sí son muy partidarias del concepto de la reencarnación, ¿ya? Entonces, en la etapa de entrevida, cada persona va a decidir en dónde, en qué planeta va a vivir y en qué tiempo, ¿ya? Entonces, lo que cada alma que ha llegado acá a la Tierra decide es, ya, voy a vivir en este planeta porque tiene condiciones distintas a las de otro planeta. ¿Por qué? Porque hay una matrix artificial que está interviniendo sobre la matrix original. Y eso para mí es como algo bastante novedoso. Yo estoy comentando como si fuera un arma, ¿ya? Entonces, de ahí como que la importancia, oh, sí, vamos, oye, y tú le dices, por ejemplo, a otra Atma que conociste en otra vida, imaginemos que nos conocimos, no sé, cuando Egipto estaban edificando las pirámides, y decimos, oye, Sergio, fue súper buena esta vida en Egipto, pero ¿qué te parece vivir una vida más sencilla, con más misterio incluso, y si vivimos en Chile? Que va a ser un país que va a ser un país subdesarrollado, quizás no con tantos conocimientos, pero en donde va a despertar cierta gente de una matrix que va a haber pronto. Entonces lo conversamos y decimos, ya, pues nazcamos en Chile. Tú en tal año, yo en tal año, y ahí como que se van poniendo de acuerdo. Entonces, esos acuerdos de ANMA son entre amigos, entre personas que quizás tengan algo amoroso y sobre todo en familias, que las familias hacen como acuerdos para nacer en la misma realidad. Entonces, Eso se dice, claro, uno que, prefiere nacer mamá, papá, otro hijo. Dime. claro, por ejemplo, eso puede suceder, por ejemplo, puede pasar que, aunque suene así, fuerte decirlo, pero dos personas que en una vida pasada fueron hermanos, puede que después le toque en la otra vida a una ser la madre y el otro ser el hijo. O puede que en otro caso, de repente, incluso así pasa, dos almas, ¿me entiendes? Que eran amigos, en otra vida uno es del otro sexo y son pareja. Puede pasar, ¿no? Las combinaciones de acuerdos son múltiples, son muy grandes. Uno dice, oye, qué loco pensar que a mi mamá, que mi madre en mi vida pasada a lo mejor era mi hermana, que loco pensar eso podría causar mucho, no sé, difícil de digerir para algunas personas, de concebirlo. Pero según este saber del esoterismo también, sería así, que efectivamente uno acuerda, antes de venir a la vida, acuerda dónde, qué tiempo y bajo qué circunstancias y si va acompañado de otras personas que conoció en otra vida pasada, hablando personas almas. Lo vemos también, o sea, el relato tejiriano nos aleja mucho de cierta corriente filosófica esotérica que afirman esto. Exacto, y además de ese tipo de acuerdos, que saber en qué tiempo, en qué lugar, circunstancias vamos a nacer y vamos a compartir, hay acuerdos de percepción de la realidad que se comparten entre almas. Entonces se dice, ya, vamos a vivir en un mundo donde si te golpeas con una pared te va a doler. ¿Entiendes? Entonces ahí decretamos que vamos a nacer en un mundo más físico, más denso. Mientras que uno puede decir, ya, pero ¿sabes qué? En mi próxima vida yo quiero que solamente por el hecho de caminar empiece a flotar. Voy a flotar. Entonces, tú decides nacer en una percepción de la realidad donde puedes flotar fácilmente. Claro. Pero acá, en este planeta y en muchos planetas, hemos decidido nacer en una realidad donde para desplazarte tienes que caminar sobre el suelo.
¿ya? Claro. Eso es Una un cosa, acuerdo de percepción de la realidad que se comparte entre almas. una cosa que iba a decir, que mira, se me fue, la tenía, pero la tenía, se me fue, a lo mejor me acuerdo después y te lo digo. Ya, pero me imagino que está relacionado con el asunto de la percepción de la realidad. Sí, sí, pero mira, estaba justo, lo estaba hilvanando la idea, pero tenía que ver al respecto de esto. Me voy a acordar, tengo memoria a corto plazo muy mala, pero me voy a acordar y te lo voy a decir. Ya, perfecto. Víctor, Ah, mira, te perdón, tengo ahora sí me una. acordé. Mira, Ah, ya, no, ahora me no te voy a acordé. interrumpir. No, no, sí, funciona Listo. así de repente, por eso que me cuesta un poco. Pero en este tema, al parecer, cuando nos ponemos a analizar la Matrix, la Tierra es como un muy mal lugar para venir a encarnar. O sea, si pensamos lo que no, de las propiedades que tiene la matriz exterior, que es la matriz general, la matriz de la fuente, que tiene de cualidades que para nosotros son maravillosas, son mágicas. O sea, imagínate yo decir de repente a alguien que le gustan los autos, decir, mira, en la otra Matrix, un auto lo pensáis y ya no va a pasar ni 5 minutos y lo vas a tener ahí a tu disposición. Y así con cosas materiales, hasta con cosas, hasta con personas, yo me imagino de repente. ¿Entiendes? Que puede suceder cosas que quisiera conocer a un ser, a lo mejor no de mi apariencia, pero con cierta afinidad genética aquí en el cosmos, en el vecindario galáctico, y de repente la vas a conocer porque por ley de atracción, no sé, funciona mucho más fácil que en esta matriz densa. Pero al parecer, una de las condiciones, esto los traigo un poco del esoterismo y también del estudio ufológico. Al uno venir acá, hay cierta gracia. Yo no sé cuál es la gracia, pero hay una gracia, vale la pena el periplo por este mundo. Para que almas que tienen muchas mejores condiciones en otros lugares quieran venir, es porque de alguna manera saben que prevalecerán de alguna manera. Digo, si yo no me siento eterno, no me siento parte de la fuente, con la misma naturaleza de la fuente, no debiera temer a quedarme encerrado en una matrix artificial de cierto planeta porque eventualmente me liberaré, porque soy la fuente y la fuente en sí intrínsecamente es libre también. Ella tiene la libertad para crear, es la primera libertad dentro de las castas que puedan haber. Entonces, al parecer, hay una gracia, como te digo, hacer este periplo a este planeta. Y también hay un precio que pagar. Y el precio a pagar creo que es la memoria. Hay un reseteo de la memoria. Al venir a este planeta, esa sería una condición. La pérdida de la memoria de tu origen anterior, de dónde venías. Se dice, y es consenso de todas las corrientes filosóficas, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Pero como te digo, al parecer, yo no sé, nunca he visto por ahí autor con otro autor, contactado con otro contactado, ufólogo con otro ufólogo que tratan de explicarlo. Nadie tiene una respuesta para mí satisfactoria de qué sería lo tan motivante para venir a encerrarte a esta Matrix que es prácticamente una cárcel. ¿Cuál es la gracia de venir a pasar pellejería a este mundo donde te va a ser más difícil conseguir las cosas? ¿Por qué es necesario hacerlo? Esta parada en nuestro transitar cósmico, ¿me entiendes? ¿Sabes cómo lo veo yo, Sergio? Antes de darle la palabra a nuestro amigo Ricardo, es que hay gente que le gusta experimentar cosas más difíciles de la realidad que tienen. Por ejemplo, hay gente que tiene cierto nivel social, económico alto, ¿ya? Que de repente sienten una conciencia social por las personas que tienen menos recursos. Entonces, algunos se van a trabajar en voluntariado, ya sea a Latinoamérica, otros a África, para experimentar cómo es vivir bajo la línea de la pobreza, por ejemplo. Empiezan a hacer construcciones, los van ayudando, entonces se sienten motivados a ayudar. Yo creo que por ahí puede pasar parte de la respuesta. Otra respuesta la tiene Ricardo Arjona.
aunque suene risible. Él decía en una de sus canciones, siempre lo fácil me duró tan poco. Entonces, él decía que prefería que le dijeran que no, pero con un sí camuflajeado a las mujeres, ¿ya? Porque si él notaba que una mujer le estaba indicando que le gustaba, para él dice, no, porque es muy fácil, eso no me motiva, yo prefiero las experiencias difíciles, entonces dime que no, pero lánzame un sí camuflajeado, ¿ya? Entonces, eso a él lo motivaba más, ¿ya? Entonces, lo mismo va, yo creo, para todas las personas que quieren nacer en este planeta en particular, que tiene un control de la percepción de la realidad muy fuerte. Entonces es como, dame un nivel más alto del videojuego porque yo estoy seguro que puedo traspasar ese nivel. ¿Ya? Es como un desafío personal. Yo sé que eso puede ser a nivel individual, ¿ya? Pero a nivel de almas se dice que hay muchas razas extraterrestres que miran a este planeta con otro ojo porque para ellos se les manifiesta todo muy rápido, como dices tú, pero ven que todas las personas tienen un gran grado de control mental sobre ellas. Entonces dicen, oye, ¿cómo será vivir en un mundo donde se percibe la realidad de otra manera porque se cree que uno está limitado? Mira, ¿Ya? ese tema, Entonces, es verdad, mira, aquí hay una clave, y yo la he escuchado, y a mí me parece cómico un poco, pero el hecho de que muchos planetas, muchas razas que están en un eslabón mucho más avanzado, están, ¿cómo se llama?, ya a nivel ya galáctico, dominando la estrella más cercana, incluso razas que pueden transitar de galaxia en galaxia sin mayor problema, tienen todo ello asegurado, en su mundo no hay pobreza, está la mejor medicina, los mejores conocimientos, tienen gran conocimiento de la física, de la espiritualidad y todo. Aún así, creo que ¿cómo se llama?, característica de toda esta raza es que han llegado a un grado tan grande de bienestar que sus mundos ya son un poco aburridos. yo creo que por Y ahí va. sí, que sus mundos son un poco aburridos y ellos tienen ese espíritu de conocer. El universo es tan vasto, la raza extraterrestre le llaman la fuente, pero ellos no saben a ciencia cierta qué es la fuente. Le llaman tal vez la fuente porque es la palabra más cercana o más plausible para lograr a llegar a entender un poco de qué estamos hablando. Pero ese para mí es el misterio máximo, o sea, la fuente, la esencia de la fuente, quién es la fuente, si es que podemos llamarlo de quién, ¿me entiendes? Pero como digo, llegan a este punto estos seres extraterrestres que, ahora que lo pienso, claro, los motiva, ¿cómo se llama?, a salir un poco de su confort para ir a adentrarse, como lo hace este tipo hay un tipo que yo veo de repente que da un programa que se llama Desolado, con Ed Stafford, que lo dan ahí, no sé si lo dan en el History Channel o en el Discovery, que es un tipo como el Bear Grylls. El Bear Grylls, ese a prueba de todo, esos gallos que van a ciertos lugares inhóspitos del planeta y tienen que sobrevivir ahí una semana comiendo lo que pillan, ¿entiendes? Son tipos que vienen de su buen departamento, trabajan para ti, tienen mucha calentita, están bien, pero necesitan ir de repente a hacer estos programas de supervivencia al extremo, donde lo dejan al tipo semidesnudo, ¿cómo se llama?, en un bosque de noche para que sobreviva, aprenda a hacer fuego y todo. Donde Lo los mismo, dejan las en, almas extraterrestres de su confort necesitan salir a claro, explorar, donde los porque ya dejan su en mundo Chile está con el sueldo tan mínimo, sobreviviendo. claro. Para nosotros es como el chiste ellos lo hacen, ellos corren por diversión. Es como el chiste de ¿cómo se llama?, de Volver a Futuro, la 3. Cuando le contaba estaba ahí en la cantina trasnochando ahí, Emmett Brown, el doctor, y decía, y en el futuro correremos por diversión. Y los tipos ahí que eran del pasado, del 1800, la época de los vaqueros, correr por diversión, pero ¿qué clase de diversión es esa? Es lo mismo, o sea, nosotros decimos de esa manera, nosotros corremos porque estamos obligados. Estos otros seres que vienen para acá es porque justamente dices tú,
quieren vivir la experiencia de correr, en avanzar en lo sólido, en sus mundos que son un poco más sutiles, más elevados, todo es más fácil. Y como tú dices, es como una máxima universal. A nadie le gusta mucho lo fácil. Tiene que tener un poco de desafío en la cosa. Y vamos a hablar de eso en un programa especial donde estaremos revisando del por qué tantas razas extraterrestres están viniendo a este planeta, pero lo vamos a tratar en un programa especial porque da para una conversación para harto. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo sé que Ricardo quería apuntar algo. Sí, mira, o sea, básicamente hacer una pregunta bueno, a este tema que me llama bastante la atención. O sea, tú nos dijiste, Víctor, que hace un momento atrás que como que las personas se ponían de acuerdo, por ejemplo, para poder establecer cierto tipo de relaciones con otras, ¿no es cierto? En una próxima vida, ¿o no? Pero ¿sabes qué? Te quería preguntar, por ejemplo, el hecho de que yo, por ejemplo, haya nacido en Chile, por ejemplo, y vivir en Concón y desarrollarme en esta parte del globo, ¿no es cierto? Eh, Eso quiere decir de que las personas cumplen una especie de requisitos para poder estar en algún lugar o en algún plano, en el tiempo, en el universo, ¿no es cierto? O simplemente hay alguien que, por ejemplo, dice, no, Sergio, tú te vas a ir a Concón y vas a ser pintor. ¿Cómo lo ven las taijitianas en ese tema? ¿Qué condiciones hay que cumplir, por ejemplo, para poder establecerse en un lugar o estar bajo ciertas condiciones? Por ejemplo, la típica eh, crítica, ¿no es cierto?, que hacen los pobres hacia los ricos. O sea, ¿por qué me tocó a mí nacer pobre y siendo que yo, por ejemplo, tengo mucho más herramientas, por ejemplo, para salir adelante que a un rico que se le dio todo y es hijo de su papá, por ejemplo? Muy buena pregunta, Ricardo. Yo creo que todos nos la hemos hecho desde siempre. Y en este sentido hay que explicar que el experimentar la realidad va de la mano muy de acuerdo al pensamiento de la persona. Entonces, no es que haya un funcionario público que cuando tú te mueres te dice, ya, estimado Ricardo, usted se portó muy bien, por lo tanto ha cumplido con los requisitos que tenemos acá en el cielo y lo vamos a premiar en su próxima vida. Usted va a ser un jeque árabe, va a vivir en los Emiratos Árabes Unidos, va a tomar café con oro. ¿Ya? Le vamos a dar unos cuantos camellos porque se ha portado muy bien, cumplió con todos los requisitos, fue un buen samaritano. No existe un funcionario público así del otro lado cuando tú falleces, ¿ya? Afortunadamente. Lo que dicen las taijetianas es que todo es pensamiento y esa es la razón de ser de todo este programa que hemos estado dando, en el sentido de que si tú crees en algo, ese algo se va a manifestar. Por lo tanto, si tú te sientes cómodo teniendo una vida en Concón, en Chile, lo más probable es que en tu próxima vida vuelvas a nacer en un lugar similar a Concón o si es que no, igual en Concón. Pero si tú dices, mira, yo me siento cada vez más brasileño, no sé por qué, me gusta más Brasil y siento más onda con Brasil, lo más probable es que en tu próxima vida tú nazcas y vivas en Brasil. ¿Me entiendes? Entonces, el donde tú llegas después de la muerte va muy de la mano con tus pensamientos, con tu vibración, como lo estamos llamando en estos programas. No hay nadie que te va a imponer reglas, las reglas te las impones tú. Eso es lo que dicen las tahitianas y que, bueno, esperemos alcanzar a ver algunas diapositivas para explicarlo mejor, porque así la gente entiende mejor con imágenes. Estaba buena así la imagen anterior, estaba buena, me había quedado Sí. absorto ahí. Claro, es como una cosa tipo Archimboldo. No sé a quién se le habrá ocurrido esa imagen, pero está buena, está ingeniosa. Y justamente eso de la percepción, pues sabe que es lo primero que vemos. Yo lo primero que vi fue una pareja de ancianos, pero después a poco me fui dando cuenta que había más formas. Es lo mismo que pasa en la realidad. Muchas veces a simple vista vemos un mundo tan simple que funciona así, asá, pero cuando uno ahonda más allá empieza a descubrir cosas nuevas. Empieza a descubrir un poco los hilos que mueven esos entramados.
Y lo que vamos a hablar, perdón Sergio por interrumpirte, pero lo que vamos a hablar el día de hoy, o si no lo vamos a dejar para la otra semana, es entender que la realidad está muy de la mano a lo que tú puedas percibir de tu entorno. Eso quería apuntarte. Claro, exactamente, lo que está en la misma frecuencia de uno, en el fondo. Y mire, respondiéndole la pregunta a Ricardo, los pensamientos son los que dan forma a la realidad. Y aquí yo quise ejemplificarlo con una película que ha sido muy famosa en los últimos tiempos. Es una película de Marvel. No sé si ustedes la habrán visto o nuestros auditores, nuestros seguidores lo han visto, que es Doctor Strange. ¿Ya? Entonces, Doctor Strange es claro, es un médico cirujano que tuvo un accidente y no pudo seguir operando con sus manos. Entonces, el tipo empezó a buscar otras soluciones distintas a la que ofrecen sus pares médicos, porque ya la ciencia médica no le podía dar una solución a sus manos tiritonas, y él era médico cirujano. Entonces fue a investigar mejor, en el Tíbet, claro, el mejor, y fue a investigar al Tíbet y encontró a una mujer que era muy capaz con respecto a las otras realidades. Entonces le fue enseñando. Claro. Entonces ella le cuestionó la forma de pensar de él. Le dijo, oye, hay otras realidades, no es solamente lo que tú puedes percibir con tu sentido. Entonces yo extraje un momento de la película en que le hablan, esta misma persona, esta misma mujer le habla mientras él está teniendo una experiencia en el astral. ¿Ya? Y ahí le dijo la firme esta mujer al Doctor Strange, los pensamientos dan forma a la realidad. Entonces le cuestionaba, ¿tú crees que la realidad es lo que puedes percibir con tus sentidos? No, hay algo más allá. Tú no sabes lo que es la realidad. Entonces, esa fue la invitación de ella para que él abriera su mente, se abriera a otras posibilidades, a otras realidades, porque de esa manera tú vas a percibir mucho más de lo que puedes percibir con tus 5 sentidos. Abrió tanto la mente que terminó pasando lo que pasa en Spider-Man No Way Home, que abrió tanto el cuento que se pasó de la raya. Claro, afortunadamente para nosotros esa apertura mental es de a poquito. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo tú vas asimilando la información nueva que estás percibiendo. ¿Ya? Entonces, por eso que es algo muy personal y se va de a poco. La película, obviamente, en Doctor Strange lo hizo en pocos minutos, el tipo ya sabía de todo sobre el universo. Pero bueno, volvamos a la diapositiva. Entonces, eso es justamente lo que han hecho los reptiles con nosotros durante miles de años y sin que nos demos cuenta, controlándonos mentalmente con su telepatía para hacernos creer que estamos limitados y que no es necesario que nos gobiernen. ¿Ya? Entonces, el percibir una parte muy pequeña de la realidad es algo que les encanta a los reptilianos que están ahí en el poder, en la sombra. ¿Por qué? Porque nosotros no manifestamos lo que queremos y al no manifestar lo que queremos, ellos son los reyes. Y esa es la razón por la cual la mayoría de las razas extraterrestres nos consideran a nosotros como una nueva raza o derechamente como una subraza, porque han sido moldeadas nuestras percepciones por una raza intelectualmente superior como lo es la reptil. ¿Ya? Entonces, por eso yo ponía ahí en la iconografía a alguien hipnotizando a una persona. Entonces, los reptiles nos quieren hipnotizar con lo que ellos quieren que nosotros creamos. Dime, Sergio. Que cabe decir que los reptiles, en este sentido, esa sería una cualidad de ellos. Este sistema de control de Matrix, holográfica y también de pensamientos, de creencias, de posturas filosóficas, religiosas, todo lo que tiene que ver con que modele el pensamiento humano, con el cual se sostiene este sistema en la Tierra, controlado por los reptiles, no es propio de la Tierra, sino que ellos también habrían hecho este sistema lo habrían replicado en otros planetas también, con otras razas que también cayeron bajo su yugo. A ellos también fueron en un minuto, llegaron produciendo ¿cómo se llama? Distorsión de la realidad. Con una distorsión que no solamente se apoya en la Matrix
holográfica que nos produce la Luna, sino que también tiene que estar reforzada por una forma de pensamiento establecida que tiene que ser así el mundo. Y esto ha pasado, este experimento aquí, que está aquí en la Tierra, ha pasado y está pasando efectivamente en otros planetas del universo. Y en algunos lugares incluso ha llegado a un extremo tan grande que la misma raza aquella que fue invadida y fue subyugada por un proceso de mucho tiempo, pierden su condición original, genética original. Por ejemplo, se dice que la raza de los grises, si tenían los grises altos de casta pura, y si tenían otros grises de menor casta, que son más de una corriente que ellos funcionan como una colmena, tienen un pensamiento a nivel de colmena, como un pensamiento colectivo. Estos seres en algún minuto habrían sido seres, alguna de estas subespecies de los grises, porque son muchos, hay muchos tipos de grises, no es solamente uno solo, el modelo clásico que siempre vemos en el cine. Algunas de estos habrían llegado a esa condición de ser grises, producto de todo un trabajo de sometimiento, de esclavización y de, ¿cómo se llama?, de trabajo genético que hicieron raza reptiloide. O sea, ellos son muy mandados a hacer para hacer este tipo de trabajos de genética y subyugamiento con otras razas menores, que ellos consideran menores. Sí, lo que tú dices es cierto, es lo que buscan siempre los reptiles, pero el tema acá en este planeta en particular es que nosotros, al contrario, por ejemplo, de esa determinada raza de gris que tú mencionas, tenemos una fuerte conexión con la fuente. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso que a los reptilianos les cuesta mucho que le sigamos el amén, es decir, todo lo que ellos dicen que nosotros pensemos. Pero sí hay mucha gente en este planeta que no se da cuenta de su capacidad de modificar el entorno, de poder crear cosas y piensan que toda su vida ha sido determinada por hechos externos a ellos, lo que se llama determinismo. ¿Ya? Entonces, para los reptilianos, lo ideal es que las personas todas piensen que sus vidas dependen de las circunstancias, cuando la mayoría de las razas del universo dicen que no, pues cada uno va creando su propia realidad, no lo que te pasa a ti por fuera. Uh-huh. Y si bien este proceso que estamos hablando del control mental para hacer creer a las personas que están limitadas, toma mucho tiempo, ya no es como que en 2 años nos van a cambiar la mentalidad, sino que miles de años. Para ellos, para los reptiles, ese no es problema, porque no residen en el mismo plano que los humanos, más bien residen donde el tiempo es maleable, solo semilineal, ¿ya? Entonces, lo que yo decía minutos atrás, no es que los reptilianos vivan, no sé, en una cueva cerca de acá y vayan a comer papa frita en un local de comida rápida del centro de Viña del Mar, ¿ya? O del centro de Bogotá, el centro de Buenos Aires, de Madrid, de Ciudad de México, donde nos pueden estar viendo a esta hora. Ellos viven en otra realidad donde el tiempo es distinto al tiempo nuestro. Estos seres pueden vivir miles de años, ¿ya? Porque el tiempo de ellos no es el mismo nuestro. Por ejemplo, para nosotros un año es un año, pero para ellos un año es un segundo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso que no nos podemos comparar con ellos con respecto a los tiempos, por eso que tienen harta paciencia, ¿ya? Se dicen que hay seres reptiles que pueden vivir 1800 años, 1500 años, en fin, entonces para ellos no es tema el tener que esperar a que toda la gente les siga su agenda. Claro. ¿Ya? Por eso que tienen harta paciencia. Trabajan a largo plazo. Exacto. Entonces aquí tenemos que ver que todo en realidad es un enfrentamiento entre el temor versus la fe en uno mismo. ¿Ya? Cuando tú empiezas a dudar de tus capacidades, muy probablemente tardes mucho en conseguir lo que quieres, pero si confías en ti, lograrás dar el gran salto. Entonces aquí, como lo vemos en la imagen, hay 2 pedazos de tierra alejados de sí y nos imaginamos que abajo hay un abismo. Entonces, cuando las personas se acercan a una de esos acantilados y mira hacia abajo, le puede provocar susto,
¿cierto? Porque dice, oh, ¿qué pasa si yo no logro traspasar hacia el otro lado y me caigo, ¿cierto? Entonces ese genera un temor, ¿ya? Ante lo desconocido, sobre todo. Pero si las personas tienen fe en uno mismo y dicen, yo voy a llegar al otro lado porque voy a dar un salto lo suficientemente fuerte a llegar. Entonces, cuando las personas tienen fe en uno, va a correr con la suficiente fuerza y va a dar el salto largo y va a llegar al otro lado. Pero si tú, mientras vas corriendo, titubeas, posiblemente tu fuerza no va a ser lo suficiente y te puedes caer efectivamente al abismo. Por eso cuando tú te das un salto de fe, puedes conseguir las cosas, pero si empiezas a titubear con el temor, lo más probable es que no lo consigas. Como Neo en la primera de Matrix, cuando Así iba a es. saltar al otro edificio, y ahí, Ajá. ahí hay una frase que es genial, la que le dice Morfeo, le dice, no creas que lo eres, sabe que lo eres. Esa frase es como, resume mucho cómo maneja también cómo debiera ser el pensamiento, para Bueno, poder de hoy, alguna manera vencer un poco esta Matrix, que efectivamente, o sea, no es imposible, es muy difícil desapegarse de la influencia de la Matrix, pero se podría hacer, no sé si en base a algún trabajo espiritual grande, de conciencia, se podría hacer, no es infalible, esto tiene sus glitch, y ahí es cuando uno tiene que tener la conciencia de no creer como una creencia, sino tener la certeza, saber que uno puede hacer el cambio, no creer simplemente, sino saber que uno puede. es que hay un tema que quiero comentarles porque, ¿saben? Se contrapone un poco con lo que dice la religión, porque, por ejemplo, acá la diapositiva dice temor versus fe en uno mismo, ¿ya? Fe en uno mismo, ¿sabes qué? Hay un asunto que se los quiero comentar, porque en una parte de la Biblia señala que maldito el hombre que tiene fe en sí mismo. No Eh, sabía esa una, parte. claro, es una cosa bastante contradictoria con respecto a lo que dice acá. Bueno, Claro. no vamos a entrar en mayores discusiones, No, pero está bueno saberlo, pero Está eso bueno, está no, bueno. está claro, bueno saberlo, saber el por qué de eso, entender qué quiere decir aquello. claro. O lo otro que, por ejemplo, hay una parte que dice también eh, que maldito el hombre también que confía en en los otros hombres, una cosa así. O sea, es como decir que pues, yo pongo la confianza en una persona y no en Dios. No Pues, sé, no sé por qué por eso, me da la impresión de que eso aparece en el Antiguo Testamento, eso, claro. porque No, lo que por ahí cierta teoría ufológica de algunos que se atreven a meterse en la Biblia, en pasajes bíblicos, en toda esta tradición judío-cristiana, dirían aquello, porque justamente el Dios de la antigüedad, Yahvé, probablemente no es el mismo Dios de Jesucristo. claro. Y si son el mismo Dios de Jesucristo, Cristo habría vendrido a hacer un lavado de imagen a ese Dios. Son especulaciones, esto no es ninguna afirmación lo que yo estoy diciendo, para que ninguna persona creyente, católica, con fe, que sigue la religión, se ofenda. Ah, mira, disculpa. Son ¿cómo se llama? Apreciaciones Sí, del... Yo entiendo que maldito, así con esas palabras fuertes, eh, podría venir de repente del Dios, claro, del Antiguo Testamento, que para algunos ufólogos no sería el mismo Dios del Nuevo Testamento, el del mensaje de Cristo. Ese sería mira, otro Dios, sería otra cosa, no el sí, Dios de la antigüedad, porque el Dios de la antigüedad de alguna manera era más, tenía como un diálogo más directo con el hombre. Fue él el que le habló a Abraham, fue él el que le habló a Noé, y fue él el que habló a Moisés, ¿me entiendes? mira, ahí quiero hacer una pequeña corrección porque acá yo lo busqué para hablar con base con respecto a eso. Claro, es el texto que aparece en Jeremías 17, capítulo 17, versículo del 5 al 10, dice. Claro. Dice, mira,
disculpa, voy a leerlo Sí, sí, dale. para hacerle la contextualización. Dice, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Claro. O sea, quizás no lo malinterpreté, no es en uno mismo, pero sí que confía en el hombre, que quizás podría ser algo similar, ¿no? Porque es una forma de decir como que la única validez es confiar en él, en Dios. Es como, son formas de decirse las cosas, por ejemplo, en el budismo, o en el cristianismo se dice hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y en el budismo, por ejemplo, se dice lo mismo, pero con otras palabras. Estar en sincronía con ese todo, con ese Brahma, ¿Ya? con Dios. Estar en sincronía, que es lo mismo en el fondo, o sea, hacer la voluntad de Dios y estar en sincronía con Dios como lo mismo. Yo pienso que de repente son alcances medio raros de las traducciones. No sé la Biblia cuántas veces ha sido revisionada, pero pueden ser, hay cosas que de repente son alcances de traducción. Bueno, el otro día estaba mirando también un tema que tiene relación con lo que tú estás diciendo, que hay un grupo de personas que de hecho me llamó curiosamente mucho la atención, ufólogos sobre todo, que sostienen que ciertamente la Biblia, ¿no es cierto? Lo que es la parte del Antiguo Testamento fue hecha o mandada a hacer, o bien las manifestaciones fueron a raíz de lo que nosotros hemos comentado en diferentes capítulos por este Dios extraterrestre Yahvé. Claro, claro. Claro, entonces ahí ya está fortaleciéndose esa visión, porque realmente un ufólogo dijo, y se atrevió a decir, no recuerdo quién fue el nombre, que dijo, bueno, realmente las características del dios Yahvé son muy reptilianas. Sí, en el Pentateuco, por ejemplo, ahí es como un verdadero manual de cocina eso, o sea, te dice que él pedía que le sacrificasen no sé cuántos bueyes y pedía que los cortaran de tal manera, que la sangre la ocuparan para esto. O sea, como digo, el sacrificio, el dolor, en este caso ellos lo conseguían de no solamente del ser humano, sino también de los seres vivos. Ellos como que gozan mucho cuando causan trauma. Cuando causan trauma en los seres vivos, nosotros los que estamos aquí en la Tierra, es como un alimento para ellos. Y en la antigüedad, claro, o sea, si nos poníamos a sacar cuenta, el dios de la antigüedad era bastante reptiloide. O sea, para las cosas, digámoslo en términos estrictamente ufológicos, de los que estudian y sostienen la teoría de los seres reptiloides, muchos de ellos defienden la postura de que este dios, Yahvé, nombrado también en la Sagrada Escritura, puede que tenga una naturaleza reptiloide, por el modo operandi que él tenía, por los códigos que él tenía, por ejemplo, que en un caso ahí que cuando tenía al pueblo de Moisés por el desierto, creo que tenían que tal día no se podía trabajar, y porque pilló a alguien trabajando, recogiendo leña, mandó a todo el pueblo a piedrar a esa persona hasta que muriera. Es muy difícil, se contrasta mucho con la figura del Dios de amor con la que habla Jesucristo. Pareciera que es Claro. como otro Dios. Y ahí ciertos ufólogos que sostienen la teoría ufológica de los reptiloides, dirían ellos, se atreven a decir que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios reptil que en su momento, bajo el contexto histórico, iba cambiando de nombre. En algún momento se llamó Yahvé, en algún momento se llamó Jehová, en algún momento se llamó para el Dios de los babilonios, y anterior de los babilonios, de los sumerios, el Enlil, que Ya. Enlil que aparece en el Numa Elish sería un ser reptiloide. O sea, tomando esto como programa ufológico, es una suposición. No queremos Claro. ofender a nadie que crea en la Sagrada Escritura, que tenga su visión y su doctrina de fe. No queremos a nadie faltarle respeto en ese sentido. Son como se llama Interpretaciones. interpretaciones sin mayor importancia. No, pero Sergio, Ricardo, yo creo que está súper bien analizarlo, lo que uno ha aprendido con el tiempo, sobre todo en materia religiosa, porque en este país, y me imagino que en muchos de Latinoamérica, la religión ha estado muy imbuida
en la formación de las personas. Entonces no es un Claro. tema menor. Y lo que yo estaba tratando de explicar con estas diapositivas también es que la Matrix opera sobre todo en las religiones. ¿Por qué? Porque la religión es religar, es Religar, exactamente. decirle a la persona, mira, tú tienes que pensar de esta manera y no de otra. Claro. Lo que yo te estoy Dogma. diciendo es sagrado. Si tú lo discutes, te puede ir muy mal, El muy, muy dogma. mal. Claro, entonces ahí tú estás ejerciendo un fuerte control mental sobre las personas. Entonces, una de las partes más fuertes de la Matrix son las religiones, que lo vamos a ver, yo creo, más adelante con mayor detalle, para que la gente vaya asimilando estos conceptos, porque si empezamos a hablar del origen del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y qué es lo que comentan las taijetianas sobre la religión cristiana, yo creo que nos vamos a meter en un tete muy temprano. Entonces, Claro. prefiero que los veamos así como de a poquito en unas pinceladas para que la gente ya empiece a asimilar lo que ustedes han mencionado, Claro. estimado Sergio y Ricardo, para que cada persona vaya incluso Nosotros, cuestionándose lo que sí, ha aprendido durante nosotros, su vida. nosotros nos hemos metido en la pata de los caballos varias veces con el Ricardo, y te juro que de los años que llevamos ya haciendo esto, nunca alguien llegó acá expresando su indignación o diciendo que era un insulto esto que decíamos. Nunca hubo mala respuesta de la gente. Incluso te digo que hay gente de nuestros seguidores que son muy cercanos a la iglesia, pero como nosotros planteamos las cosas, lo hemos hecho de buena manera para nunca pasar a llevar a nadie, ofender tan brutalmente. Solo siempre decimos que nosotros no nos casamos con ninguna teoría. Nosotros hablamos de los temas, incluso yo digo, los temas los hablo no tanto porque los crea o cierto o falso, sino que meramente por lo interesantes que son. Interesantes en el sentido de brindarnos una nueva visión de algo fuera de nuestra realidad cotidiana, que nos saque un poco de la cotidianidad. Meramente por ese afán, no por el afán de imponer ninguna verdad absoluta, alguna creencia, esto es lo que usted tiene que creerme, no, nunca. Y en ese sentido la gente lo ha aceptado súper bien. Y yo creo que no vamos a tener problema tampoco esta temporada cuando nos metamos a hablar ya más directamente de la religión o algunos temas políticos o filosóficos que son de repente de mucho susceptibilidad para algunas personas. No creo que nunca vamos a llegar a ese extremo de recibir una mala respuesta de la audiencia. Porque, como les digo, nosotros no nos casamos con ninguna teoría en el fondo. Y siempre se ha hecho, Sergio y Víctor, con respeto a la Claro, interpretación o dar las opiniones o simplemente contar lo que los demás dicen, porque también acá nunca nosotros hemos querido pasar a llevar a nadie. De hecho, por lo claro, mismo también accedimos a conversar estos temas que para muchos es una aberración, ¿no es cierto? Puede claro. ser quizás un insulto a la fe de ellos, pero bueno, lamentablemente aquí estamos en Claro. ese espíritu de tratar de compartir, ¿no es cierto? De poder exponer y analizar y evaluar. O sea, realmente aquí nosotros no hemos dicho que somos fieles creyentes de acerca de lo que estamos conversando ahora, sino que básicamente estamos exponiendo un tema y estamos analizándolo, viendo, teorizando y básicamente cada persona tendrá que tomar su propia opinión, que también es el Correcto, espíritu del programa. correcto. Y personalmente, yo que si bien he tenido una formación laica, he tenido algunos familiares más religiosos que pertenecen a la iglesia evangélica, y mi mamá ha tratado de meterme a clases de religión, y etcétera, etcétera, pero yo nunca le tomé todo el peso porque siempre sentía que los sacerdotes o los pastores trataban de que las personas pensaran como ellos. Y yo siempre me cuestioné la realidad en la cual vivía. Sentía en mi interior que había algo más allá de lo que no querían decirme los adultos. Entonces, por eso que cuando las taijetianas empezaron a hablar sobre la fe en uno mismo, yo le tomé mucho sentido, porque era más o menos lo que yo pensaba en mi interior. Entonces, Claro, para mí, los relatos taijetianos sobre
cómo se va formando la realidad ha resonado harto en mí, mucho más de lo que puede indicar alguna religión en particular, sin criticar a ninguna, porque en realidad para mí todas las religiones es lo mismo, ¿ya? O sea, Es ahora, formar la mentalidad de la gente. exacto. Disculpa, Víctor, que te interrumpa, pero ¿sabes qué? También me hace recordar, y yo creo que Sergio también te va a hacer ruido lo que te voy a decir, con respecto a cuando nosotros nos formamos también en nuestra juventud, también bajo el alero de la iglesia, que la cual se daba como tema principal el asunto de la autoestima, el quién soy, ¿te acordáis, Sergio? El quién soy yo, el descubrirse a sí mismo, y porque también iba quizás apuntando a lo que tú estás diciendo, Víctor, o sea, en realidad, en que realmente si tú no tenés fe en las acciones que tú tomáis, en las decisiones que tú emprendes, realmente yo no sé para qué parte tú vas a ir. Quizás por ahí a lo mejor hay un pequeño enlace. Yo ahí le encuentro sentido un poco a lo que tú estás comentando, Víctor. Yo entiendo que si bien la religión es un sistema de control, puede serlo para esta raza vegetariana, la religión tiene que tener una piedra base que son para poder influenciar con su doctrina, tiene que tener su sagrada escritura. Y entiendo que de repente aparezca una parte en la Biblia, por ejemplo, que te diga maldito aquel que cree en sí mismo, porque claro, o sea, creer en sí mismo justamente todo lo que ellos no quieren. Ellos lo que quisieran estos seres que instauraron la religión es que, ¿cómo se llama?, nosotros creyéramos su versión. Ellos llegan contando el cuento. En el caso de que haya un origen extraterrestre de algunas escrituras por ahí, estos extraterrestres que tendrían el control en la Tierra, claro, no les conviene que nosotros creamos nosotros mismos. Les conviene que sigamos dogmas, sistemas estructurados de pensamiento. Y son muy egocéntricos. Piensa tú que hace no mucho el nuevo Papa, cuando le preguntaron sobre qué pasa si el día de mañana vienen los extraterrestres y se presentan así ante todo el mundo, él decía, yo no tengo ningún problema, yo los puedo bautizar en mi religión. Claro, Entonces, como que se claro, tienden a mirar el ombligo, como decimos en sí. Chile. Entonces, eso es lo que pasa. Somos tan egocentristas que pensamos que todo el universo piensa lo mismo que nosotros, cuando en realidad tenemos que tener una apertura mental, que es lo que hemos tratado de hacer en todos estos programas. Así Pero es. bueno, volvamos a esto para ir cerrando y ojalá que alcancemos a ver algo de la biología, si no lo dejamos para otro programa, estimado Ricardo y Sergio. Yo creo que vamos a Pero tener que dejarlo para el próximo programa, Víctor, porque ya estamos pasados de la hora. claro, Se nos no, fue, pasó está volando. bien porque la religión forma parte de la Matrix, que era a lo Claro, que yo quería llegar también, ¿ya? claro. Entonces, seguimos con el temor versus la fe en uno mismo. ¿Qué pasa con el temor? El temor es una baja frecuencia. ¿Y qué es una baja frecuencia? Como lo estamos viendo en la imagen acá, son ondas que son muy poquitas dentro de un lapso determinado. ¿Ya? Habíamos dicho que un ciclo es desde que empieza una onda, sube y baja, entonces el primer ciclo de sube y baja, ese es un ciclo por segundo o hertz. Entonces, imaginemos que el lapso que estamos viendo acá es un segundo, entonces acá estamos viendo 4 ciclos por segundo en la parte de arriba, lo cual significa que es una baja frecuencia porque solamente alcanzamos a hacer 4 ciclos por segundo. ¿Ya? Entonces, la baja frecuencia crea menos nodos, por lo que no se concreta lo anhelado que necesita de una cantidad mínima de nodos en concretarse. Habíamos visto en los programas pasados que cuando dos ondas estacionarias, es decir, muy parecidas a estas de acá, pero cuando se cruzan, ya van formando los nodos. Y los nodos son los puntos de energía donde se forma la materia. Entonces, cuando hay menos nodos, tú tienes una fuerza insuficiente para crear materia. Pero cuando tú dices, ya, vamos a ponerle más entusiasmo, más pino a lo que queremos hacer, entonces eso es una alta frecuencia, se empiezan a formar más nodos en estas ondas estacionarias. ¿Ya? Por eso la fe en uno mismo es una alta frecuencia. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la fuerza a eso que quieres lograr y lo más probable es que si le pones el suficiente entusiasmo, lo creas. ¿Ya?
Y si no, pasa el sentido contrario, que cuando tú no tienes fe en uno mismo, sientes miedo. Y acá, para terminar el programa, les voy a dejar a nuestro gran maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, que nos habla sobre qué es el miedo, ¿ya? Y acá esta escena la saqué de La amenaza fantasma, que es cuando Anakin Skywalker, quien se convertiría posteriormente en Darth Vader, como uno de los seres más malvados de toda la galaxia, era un niño, ¿ya? Y lo estaban analizando en la escuela de los Jedi, y los Jedi no le querían enseñar a este niño todas sus facultades sobre el universo, todo lo que conlleva ser un Jedi, porque habían percibido que este niño sentía miedo. Entonces le dijeron, no te podemos ayudar. Y el niño estaba reclamando. Entonces Yoda le va a responder lo siguiente del por qué no querían enseñarle a ser un Jedi por lo que conlleva el miedo. Escuchémoslo. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Mentí, mucho temor siento. Y ahí el maestro Yoda estaba percibiendo que ese niño sentía mucho miedo, entonces podía ser que dentro de la adultez este niño tomase muchas decisiones con miedo. Y cuando tú tomas decisiones con miedo, empiezas a generar una línea temporal donde van a haber puros acontecimientos catastróficos, no solamente para ti, sino que puede involucrar a otras personas. Tarea para la casa, para nuestros auditores, ojalá que puedan ver Bowling for Columbine, que es un documental que se hizo en los Estados Unidos sobre el miedo que tienen muchas personas en ese país a ser asaltados, a ser víctimas de la violencia, por lo tanto han comprado armas como quien está armando un super ejército. O sea, cada persona ahí en Estados Unidos tiene un arma. ¿Por qué? Por el miedo a ser asaltado. Entonces, es toda una industria armamentística dentro de los hogares y que ha llevado a algunos jóvenes a hacer grandes matanzas en los colegios, en las universidades. Véanlo porque dentro de la teoría que se lanza en este documental, se habla del miedo que impera dentro de los Estados Unidos, que es una sociedad basada en el miedo. Entonces, para que usted le vaya bien, ojalá no sienta miedo, sino que sienta fe en sí mismo. Y eso lo voy a parar para que la gente vaya asimilándolo y haciéndole la invitación para que nos vean, ojalá el próximo sábado a las 10 horas a través del Facebook de Extraterrícolas. Ahí tenemos almacenados todos los videos, o si no han diferido también en mi canal de YouTube de Otro Mundo. Y nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, lo que piensan sobre la Matrix. Quizá algunas personas nos digan, miren, con respecto a eso, yo he sentido que a lo largo de mi vida me han pasado este tipo de cosas que me han llevado a pensar que todo es malo, todo lo que me sucede siempre me sucede a mí, en cambio a otras personas todo les sale bien, no sé por qué. Bueno, quizás ahora va a empezar a comprender el por qué suceden ciertas cosas, si está pensando con miedo. Eso, estimado Ricardo y Sergio. Bien, pues. Excelente. Programa del de hoy. Yo quisiera dejar a todos invitados, como tú lo dijiste, Víctor, volver a recordarle a las personas que el próximo sábado a las 10 de la noche nos vamos a volver a encontrar. Quiero invitar a nuestros seguidores que le sigan dando me gusta a nuestro Instagram de Extraterrícolas y también que ojalá que puedan seguir nuestro canal en Facebook de Extraterrícolas, donde estamos saliendo en vivo todos los sábados a las 10. Queridos amigos, fue un tema espectacular, de verdad que nos dio bastante para poder hablar, teorizar, el poder también enlazar temas que ya habíamos comentado en su minuto. Y Sergio, no sé si tú tienes algún mensaje o algún saludo que quieras decir antes de despedirnos. No, mira, ¿cómo se llama? Yo me acabo de entrar ahora recién en el programa, me acabo de enterar, ¿cómo se llama?, de lo que está pasando a tu papá, una persona a la cual aprecio mucho, me ayudó mucho en un minuto de mi vida. Él estuvo bien comprometido con mi causa, así que siempre voy a estar agradecido de él. Y
esperar que se recupere bien dentro de todo de la gravedad de la situación, que se establezca, se nota que él es un hombre fuerte, una persona que ha surcado los mares, que ha conocido el mundo, un tipo con fuerza, o sea, no es cualquier persona. Así que esperar que se recupere pronto y mandarle un gran saludo afectuoso a él y a toda tu familia. Muchas gracias, Sergio. De verdad que lo voy a transmitir cuando tenga la posibilidad de poder conversar con él, porque, bueno, este tipo de situaciones, al final a uno lo hace darse cuenta que hay mucha gente que a uno lo quiere. Entonces, muy agradecido por este saludo. Y también, bueno, hay muchas cosas, hay muchos temas vamos a tener ahí, espero, para poder conversar con él después cuando tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos de nuevo. El estar Saludo lejos, para Ricardo Pachao Senior. así es, el estar lejos también es difícil. Bueno, en mi caso, no sé el caso de ustedes, pero yo siempre he estado muy alejado de mi papá porque él siempre ha estado navegando. Claro. Entonces, para mí es algo habitual, ¿no es cierto? Pero sí, claramente este tipo de situaciones te deja un poco en jaque. Pero sí, es una situación difícil que uno pasa. Bueno, a ti, Víctor, te tocó una situación muy fuerte, durísima también hace unos días atrás, entonces creo que podemos empatizar quizás en algunos temas ahí con eso. Sí, y bueno, junto con el saludo de Sergio me uno, porque sé lo que es tener a un familiar cercano hospitalizado, esperemos que con mejor suerte que con mi papá. Bueno, cada persona tiene una experiencia distinta, en el caso tuyo lo has tenido que ver un poco más alejado durante el tiempo, yo tuve la fortuna de tener a mi papá muy cerca durante toda mi vida, pero al ya no tenerlo, siento que compartí con él momentos importantes. Quizás no siempre uno puede conversar largo y tendido con una persona querida. A veces el solo hecho de estar presente con una persona es súper valioso. Así es que yo creo que tú estando mentalmente con él, vas a estar con él, porque de hecho es lo que vamos a ver en otros programas, no existen las distancias ni el tiempo, son conceptos humanos, las conciencias, las almas están todas unidas, y yo creo que tú estás unido con tu papá, así es que si tú estás bien de ánimo, estás proyectando un mejor futuro. Entonces, yo te mando toda la buena energía, las buenas vibras para que tú se las traspases a tu papá. Si en tu corazón lo piensas así, es probable que tu papá también salga de esta. Así que a tener harta fe, como hemos dicho en este programa, fe en uno mismo, fe en que las circunstancias se van a cambiar porque la mente es la que crea la materia. Así es. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estas palabras, me reconfortan y me dejan con esperanza. Y bueno, con muchas ganas de esperar el próximo programa el próximo sábado. Así que están todos invitados a las 22 horas cuando volvamos nuevamente a vivir otro programa más de Extraterrícolas. Queridos amigos Víctor y Sergio, un gran abrazo para ustedes, que la pasen bien, que tengan una excelente semana sin mayores novedades y nos estamos viendo. Nos vemos. Lo alguien quiere. Listo. Que esté muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Listo. Chao, chao. Chao.